Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Hola Ernesto, Hola Juan, tanto tiempo. qué alegría. Sí, sí, hace meses que no estamos en esta función. Así es, así es, así es, sí. No, no es que no nos hayamos visto, pero hace mucho que no nos sentábamos a platicar de las vidas de los demás. ¿Será que somos unos par de chismosos y eso lo llamamos un podcast eh, filosófico? Puede ser, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que la filosofía tiene algo de chisme, por supuesto, ¿No? Y las pasiones biográficas son fundamentalmente una manera de pensar en el chisme. de pensar en el chisme. De hecho, estaba pensando mientras preparaba el episodio de hoy que te quería preguntar cómo dicen en México el verbo esculcar o cómo se entiende o si lo usan. Aquí sí se usa, no se usa, o hace mucho que no lo escucho tan frecuentemente, pero por lo menos el sentido con el que yo lo entiendo es alguien que mira en tus cajones, que mira en tus bolsillos, que esculca, pues, que está Escarbando, escarbando a ver qué encuentra. escarbando a escondidas en un lugar que no le pertenece. Exactamente. Sí. Yo recuerdo mucho que mi madre me decía que no lo hiciera, que eso no se hacía, pero cada vez que me lo decía, yo creo que me daban más ganas de hacerlo. Y pensando en que en inéditos e inconclusos como palabras, la única manera que tienes de encontrar lo inédito y lo inconcluso en la obra de los autores es si esculcas en sus archivos privados. Es decir, bueno, hay muchos autores que hoy día ya donan sus archivos, entonces hacen una explícita sesión de sus secretos en bloque y se atienen a que su privacidad ya no es un tema y que es un asunto de miradas escrutadoras distintas. Y aún así, a pesar de eso, a pesar de que es cierto que muchos donan estos, todavía se puede esculcar en la vida de los demás que conocen a estas personas y que guardan secretos que no se han hecho públicos, ¿no? Ah, claro. Claro, el archivo es una cosa, pero el testimonio es otra. El testimonio es otro, y hay otros archivos, y hay otras cartas, y hay otras cosas. Claro, y luego hay polémicas. Ujú. Me acuerdo de una polémica en los 80 tal vez, cuando, no, tal vez a finales de los 90 Derrida estaba comenzando a ceder, no, yo creo que ahí hay una transacción económica en la mitad, no sé si es propiamente una venta, pero estaba dando su archivo a la Universidad de Irvine en California, creo, y estaba en medio en la universidad había un proceso por algún escándalo de estos de acoso o alguna cosa de un profesor en quien Derrida tenía una enorme confianza y él se negó durante un buen tiempo a cumplir el acuerdo de dar su archivo, es decir, poniendo de condición que la universidad cesara su demanda contra este hombre. Yo nunca entendí la letra pequeña, esa parte de la biografía de Derrida la quiero investigar más. No sale, no es muy explícita en las que he leído, pero por ejemplo, eso es una pelea rara. ¿Y qué pasó? Es decir, el chisme del detenerse en el proceso de dar a ver el archivo está atravesado por otro chisme de la vida privada de otra persona que ni siquiera, cuyo nombre ignoro además. Pero, Y entonces nos damos cuenta cómo esculcar tiene, digamos, este sentido mucho más amplio. No solo es en el archivo personal o en la memoria personal, sino que evidentemente incorpora a los demás, a los otros, a los que saben de uno, a los que tienen otra perspectiva acerca de lo que pasó, a las cosas que quedan registradas en los diarios y que
a lo mejor uno se avergüenza de haber hecho o cometido. Sí, claro. En fin, digamos, lo que es interesante justo de esta manera en que quieres definir lo que hacemos en este podcast es, eh, es justamente esto, ¿no? La amplitud que la vida tiene, la forma en que la vida. Sí, y cómo va desperdigando sus huellas por todos los registros y por todos los objetos. Y por eso al final no puedes contarlo todo, por eso queda algo inédito, por eso queda algo que necesita ser más aclarado, que necesita ser más investigado, Algo que todavía alguien debe esculcar con más cuidado. con más cuidado. Exactamente. Esculcar se parece a investigar, pero yo creo que los que investigan, o sea, cuando tú lees sobre un autor clásico, no te llaman esculcador, ni chismoso, ni, ni que estás fallando a su privacidad o que lo estás asaltando de alguna manera. Si fuera tu contemporáneo, si fuera tu vecino, serías un impertinente. O sea, hay muchas formas de impertinencia que crean una cantidad de textos, una cantidad de información, una cantidad de conocimiento. Es decir, la impertinencia de un periodista de investigación que nos devela que hay un, no sé, un negociado entre políticos, es una impertinencia en cierto sentido, pero en otro sentido es investigación. Claro, pero tú lo que estás haciendo notar es que cuando uno quiere saber de la vida de los otros, hay como una forma legítima y una forma ilegítima, o quizás legítimo y ilegítimo no sean las palabras apropiadas, pero hay una forma de verlo correctamente, que es investigar, y una forma de verlo incorrectamente, que es esculcar, que es chismosear, que es buscar. Es como si hubiera como unas transgresiones que son permitidas cuando se cumplen unas condiciones. Es decir, hay un momento en el cual la vida de los otros es tierra franca, se puede asaltar, se puede invadir de alguna manera, pero hay otras condiciones en las que el secreto prima y tu deber es respetarlo. Es decir, si sabes que existen unos textos, pero que hay unas condiciones sobre su revelación, estás obligado por el secreto. Y el problema del secreto a mí me parece apasionante. No hay nada más, o sea, nada convierte un contenido en asunto de interés como que el secreto lo cubra. Y el secreto tiene sus condiciones. Estaba pensando en ciertas correspondencias que son accesibles cuando las personas que participaron en los eventos registrados ya han muerto y no se pueden molestar con eso. Ese estilo de escrituras me parecen apasionantes, las que en algún momento y en ciertas condiciones estaban protegidas por el secreto. Claro, pero un poco lo que no me acaba de gustar de la deriva que estamos tomando es que tú estás pensando mucho en las memorias contemporáneas, pero nuestro podcast ha hablado de memorias muy lejanas, Sí, señor. sobre todo, por ejemplo, de un chismoso atroz como es Diógenes Laercio, Sí. y también muchos otros de estos primeros biógrafos y gente que relata la vida de los generales, de los emperadores, en que lo que pasa es que me parece que una de las cosas que suele ser secreto o una de las cosas que no suele transmitirse normalmente o que uno no quiere que se transmita de la vida son las flaquezas humanas. Ujú. Son aquellas cosas que nos hacen endebles, los momentos de debilidad, los intentos de traición, cuando uno trata de hacer algo de lo cual probablemente después se arrepienta o se avergüence porque no, en fin, porque uno es humano. Claro, pero justo en esos momentos, textos como las confesiones se vuelven pues asombrosos, porque alguien se está mostrando en su plena vulnerabilidad, en su finitud, en sus límites. Es decir, y de acuerdo, o sea, pero justo aquí ya no se trata del secreto,
sino todo lo contrario, de la proclamación. Pero de nuevo no estoy de acuerdo contigo. A ver. Las confesiones suelen tener también este filtro de quien confiesa, Mm. que dispone que sí confiesa y que no confiesa, que sí es hecho público y que no es hecho público. No, eso es determinante, tienes toda la razón. ¿No? Entonces ahí también hay donde esculcar después, Claro, hay cómo sacarle cosas, ¿no? claro, siempre que haya una expresión, siempre que haya un dicho, uno tiene que, o sea, un buen investigador sabrá que hay un no dicho y que hay pistas sobre lo no dicho en lo que sí se dice. Inéditos e inconclusos. Pero bueno, Juan, creo que es hora de que digamos de qué va este episodio, porque ya hemos arrancado mucho y hemos hablado mucho y hemos empezado a especular acerca de muchas cosas, pero no hemos dicho de qué va este episodio, de qué vamos a hablar hoy, Bueno, Juan. nos hicimos una pregunta, que nos hiciste tú una pregunta, a mí me estuvo rondando desde nuestra última reunión no grabada. Eh, ¿Qué hemos aprendido haciendo inéditos e inconclusos? ¿Qué nos hemos, sí, qué hemos aprendido de esta experiencia? Y yo la interpreté también como qué nos ha hecho, cómo nos ha afectado hacer esto. Y descubrí que los efectos de esta experiencia sobre mí, por lo menos, han sido varios y han sido importantes, han sido profundos. Y nos puedes contar un poco cuáles son, cuáles han sido algunos de ellos. Bueno, pero entonces ese es el tema, pero el tema no es cómo esto ha afectado a Juan, sino cómo ha afectado a los que hacemos, incluido al silencioso Ignacio Bazán Estrada, a quien yo no puedo dejar de reconocer y enviar todo mi afecto a el que se encuentra en su lugar silencioso de productor. Yo estoy seguro que ahí también hay afecciones, afectaciones y afectos. Entonces, bueno, hay una cosa que vino a mi mente hace poco, porque Padura vuelve a Panamá en estos días. Y es muy simpático que Padura haya aparecido antes de que grabáramos la primera temporada, justito, y luego cuando estamos comenzando a grabar la segunda, el señor vuelve en su tour, pero con el agravante de que ya tiene otra novela en el brazo, bajo el brazo. Eso es bien, bien, bien notable. Eh, Y nosotros tenemos toda una serie mientras tanto, claro, por supuesto, no tenemos. nos quedamos atrás. Este es nuestro 10º episodio. Entonces, sí, el tiempo ha pasado, hemos pensado, hemos hablado, hemos explorado, de hecho, hemos soñado con lo que viene después a partir de lo que hemos hecho antes. Entonces, el paso del tiempo me pareció una cosa que se marca muy bien con las obras, digamos, con los resultados, con el hecho de poder mirar hacia atrás y decir, oh, por Dios, es que este es el 10º episodio. Y tenemos oyentes y tenemos seguidores y hay personas que nos escriben haciéndonos preguntas o pidiéndonos cosas. Y no se olviden, ineditencom@gmail.com, a la orden. Eh, entonces, algo ha cambiado. Y entonces, ese paso del tiempo y el cambio, ahí sí tengo que ser yo un poco autobiográfico, y en este episodio se vale que lo seamos los tres. Eh, yo tengo que reconocer que para mí hay un cambio significativo. Tú sigues siendo profesor. Ese es tu línea, tu carrera, tu oficio, tu vida cotidiana. Tú vas a la facultad, vas a la universidad, ves a diario a tus estudiantes, ves a tus compañeros. Bueno, yo vi que hubo una interrupción significativa hace poco. Eh,
Pero yo no tengo eso ya. En todo este tiempo creo que he dictado dos clases por invitación de los amigos. Mm, y mi manera de acceder al discurso es esta. Ahora yo soy un podcaster, mejor dicho. Y entonces, esto me hace pensar en los cambios que ha tenido para mí el ejercicio de la filosofía y cómo he pasado, digamos, de ser un tipo especializado en unos campos a ser alguien que quiere hablar de manera más general y más abierta a un público más amplio que no necesariamente está haciendo filosofía. ¿Y cuáles son los límites de esa labor? ¿Cuáles son las posibilidades también que se abren para esa labor? Y me, pero, pero pensándolo, yo decía, yo recuerdo siempre haber sentido que uno como profesor tiene un elemento de showman, de actor, de performer, no solo de orador, sino que la clase es un pequeño espectáculo, en cierto sentido. Es un despliegue de actuación, en cierto sentido. Y nosotros ahora lo que hacemos, le hemos llamado podcast, le hemos llamado programa a veces, pero nunca le hemos dicho show. Y hay un elemento show en buscar la atención de otros en una plataforma pública. Y a mí me impresiona como tipos como Sandbrook y Holland, que son de un podcast que yo admiro mucho, que es The Rest is History, a sus episodios del show. ¿Sí? Entonces, yo he llegado, es decir, dada la grabación, que es una cosa con la que uno no cuenta cuando es profesor normalmente, y nuestra grabación es no solo en audio, sino en video, uno se hace súper consciente de sus gestos, de las inflexiones de su voz, de que tiene un estilo de hablar. A mí me parece, es chistoso, uno de nuestros oyentes en Madrid, España, un español amigo, le dice, eh, a pesar de esos formalismos y de esas maneras, buenas maneras bogotanas, el podcast me gusta. Muy bien, Juan. Entonces, claro, eso hace parte del estilo. Y sí, los bogotanos de mi edad son formales y hablan de un cierto modo y escogen sus palabras y tienen una cierta prosodia y todas esas cosas. Entonces, el elemento show me ha hecho como hiperconsciente de eso. Tal vez no mientras hablamos, porque me concentro en estar aquí y verte, ver a Nacho. Pero luego cuando editamos o cuando nos vemos cuando volvemos sobre, Sí, sí, no quería interrumpirte, pero ya te interrumpí. ¿no? Pero pues, o sea, ¿cómo ves tú la cosa? Sí, lo que pasa es que si te dejo seguir, bueno, no sé a dónde vamos a ir a acabar. Pero, pero es que es chistoso porque mi acercamiento al podcast, a nuestros episodios, al show, como lo llamas ahora, ha sido distinta. Es cierto que yo continúo siendo profesor, en fin, que yo sigo con mis clases, que yo no he vivido esa ruptura tan definitiva como la que has vivido tú, pero lo cierto es que este podcast nace en parte porque yo era, hasta finales del año pasado, el presidente de la Red de Humanidades Digitales y esto me consumía mucho tiempo y le daba mucho sentido a todo lo que yo hacía y se había convertido como en una misión personal muy importante. Y cuando yo me quedo sin eso, porque finalmente son periodos fijos en los que uno es presidente de la red, de pronto se abrió como un fuerte vacío, porque no solo dejé de ser presidente de la red, dejé de formar parte de un montón de comisiones, en fin, ¿no? Se juntaron muchas cosas que, digamos, me dejaron no solo con espacio, sino también con la inquietud de querer empezar algo nuevo, algo completamente distinto. Y yo ya te había acompañado desde un año antes en tus
intereses de tratar de hacer un podcast. Te presenté a Nacho, platicamos algunas veces de lo que querías hacer y luego creo que se conjuntaron de manera muy armoniosa este interés tuyo también por encontrar otra forma de hacer filosofía, performance, educación, como lo quieras tú llamar, Divulgación, ¿no? sí. Con mi interés de explorar el formato del podcast, que debo decir que no me es extraño en el sentido de que yo he hecho radio pues desde hace mucho tiempo. He tenido distintas experiencias radiofónicas. Durante un tiempo hice un programa para Radio UNAM que se llamaba Insomnio de Perplejos. Luego de este programa que duró aproximadamente año y medio, 2 años, era una locura porque lo grabábamos en vivo y el programa arrancaba a las 11 de la noche y acababa a la 1 de la mañana. ¿De noche? Entonces regresar a la casa ¿Cómo? Eso es qué loco. era una locura, era una cosa. Es una de las etapas más locas de mi vida. Tengo una foto todavía, porque eso nos tocó, nos tocó grabar, me tocó estar en vivo en un 31 de diciembre. Y entonces nos fuimos toda la familia, o sea, estaba Adriana, estaba Bruno, estaba Paolo, y entonces estamos en la foto. Bueno, Adriana no quiso hablar por radio, pero mis hijos, por supuesto que sí, particularmente Bruno. Querían. Y entonces, bueno, ahí hicimos de todo. Y de ahí nacieron luego las ráfagas de pensamiento, pero todos son espacios distintos, porque quizás una cosa que comparto yo con Ignacio Bazán, y no es que vaya a hablar por él, pero la relación que Nacho y yo tenemos desde hace muchos años, se ha basado sobre todo en la idea de cómo se puede hacer divulgación de la filosofía a través del radio y por supuesto cómo se puede hacer, aunque yo me acerco más de pronto a pensar cómo se puede hacer filosofía en la radio, cómo se puede hacer, ahora diríamos, filosofía en podcast. Y me parece que parte de nuestro experimento, y por eso queríamos hoy hacer un recuento, es porque no solo es un show, es también un ejercicio de pensamiento mutuo que nos lleva a descubrir cosas acerca no solo de nosotros mismos, sino también acerca de lo que pensamos, de las biografías, de la vida de los otros, de lo que se aprende, escuchando, leyendo, reflexionando acerca de la vida de los demás. Bueno, eso, Entonces quería un sí. poco complementar tu versión frívola del podcast como show con esta. No, es que tiene una, o sea, no sé si es frívolo o más bien es como materialista. Es como, esto está en busca de atención de alguna forma. Claro, Entonces, nosotros cuidamos lo que hacemos porque nos sabemos escuchados, digámoslo así. Cosa que siempre ha pasado cuando discurrimos o dictamos clase o hacemos una conferencia, siempre hay un espacio de despliegue público, pero se le mete el elemento frívolo, tienes toda la razón, toda la razón. Y entonces tenemos que poner, no sé, los posts en Instagram o los videos breves en TikTok y de vez en cuando poner los tweets y estas cosas para ir más allá de nosotros, digamos, invitar a los escuchas. Y de hecho, uno de los resultados de la reflexión de esta temporada es, caray, es muy importante la audiencia claro. y escuchar a la audiencia y saber cómo está recibiendo esto y qué nos quisieran decir y qué nos quisieran preguntar y cuáles son sus inquietudes en términos o en torno al problema de la biografía y el problema del aprender de la vida de los otros. Es decir, a mí el hecho de caer en cuenta, porque es decir, no es tan obvio que uno caiga en cuenta de que ahora no tienes gente enfrente, pero tienes audiencia de todas maneras, me impresiona.
Pero es también muy interesante porque tenemos audiencia que se comunica con nosotros, que nos dice cosas, que provoca otras cosas. Y yo, digamos, me parece que este es el momento para invitarlos a todos, por supuesto, a escribirnos, a comentarnos por Twitter, en fin, hacerse, manifestarse de la forma en que lo piensen apropiado. Porque la audiencia es importante no solo por lo que tú dices, que sin duda tienes razón, en el sentido de que saberse escuchado y además recibir de la audiencia comentarios, cualquier tipo de comentarios, forma parte de no solo de este proceso de aprendizaje que estamos teniendo, tanto de hacer el podcast como de lo que aprendemos de las biografías, sino también de lo que otros aprenden, les gusta o les disgusta de este mismo proceso. Y entonces se vuelve un proceso colectivo amplio. Esa idea me gusta. A mí en particular me encanta, ¿no? Porque, digamos, dentro de las anécdotas, yo sé que hay escuchas que han empezado a leer algunos de los libros de los que hemos platicado aquí porque lo han escuchado. Y eso siempre es muy emocionante, ¿no? También hay quien ha comentado cosas relativas a los acentos que tenemos, la diferencia de los acentos que tenemos y cómo un acento es quizás más afín al oyente y el otro es menos afín al oyente, en fin. Porque o sea, una de las cosas en las que creo que tendríamos que reflexionar y que incluir a la audiencia en esto es que lo estamos haciendo en lugares geográficos distintos y cada uno de nosotros proviniendo de países diferentes, incluso países diferentes de donde, por lo menos en tu caso, resides. Entonces, Juan está en Panamá, pero Juan es, como ya lo dijo, bogotano, colombiano de origen. Yo estoy en la Ciudad de México y soy mexicano de origen, pero me parece que este cruce es algo que el podcast, la tecnología permite, que hagamos esto de esta manera. Sí. Y me parece que hay una riqueza enorme. Y nuestros escuchas están regados por el mundo. No son todos colombianos, no son todos mexicanos. Tenemos personas que nos oyen en Suecia, tenemos personas que nos oyen eh, en partes del Extremo Oriente, tenemos personas en varios lugares de Europa, en Estados Unidos, en Canadá. A mí me impresiona mucho saber eso y va un saludo, es decir, que yo quisiera saludar explícitamente a esas personas que generosamente nos permiten decirles algo y compartir estas preguntas filosóficas. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Claro, pero a mí te me estás desviando mucho, Juan, pero ¿Yo? tú, no, a mí lo que pasa es que lo que me parece interesante es, yo no conozco, por ejemplo, muchos podcasts que tengan esa característica, que se estén haciendo desde diferentes países, que las personas que participan y dialogan en el podcast sean de diferentes países. Porque, digamos, se entiende que un poco la veniencia y la manera en que uno se encuentra es física, y entonces a mí me parece que el lazo que hemos establecido tú y yo, a la distancia es un componente muy significativo de podcast. Para mí es esencial y creo que le da un valor a la experiencia. Es decir, que habla mucho del tiempo en que vivimos, no solo por la tecnología, sino el hecho de que uno pueda buscar a alguien que comparta la inquietud específica por un problema, en este caso, las vidas de los otros, la biografía, el aprender de la vida mirando las vidas de otros. Es decir, yo estaría condenado a mi barrio, pero no. En esta situación tecnológica, puedo buscar a mi compañero de tertulia y de conversación más allá de las fronteras y más allá de la presencia, y eso es fabuloso. Por supuesto, Y le da a la conversación un, como, una, como un giro en el que, por ejemplo, no sé, o sea, yo creo, a mí me pasa todo el tiempo,
A mí me afecta tu manera de hablar, tu léxico, tu sintaxis, y yo la incorporo de alguna forma. No, no la imito, afecta mi lenguaje Ujú, y por ende afecta mi pensamiento. claro. Entonces, y yo agradezco eso porque me parece productivo, me parece incitador, me parece que libera elementos de mi pensamiento que yo mismo tal vez y que ciertamente solo no habría podido liberar. A mí me gusta mucho ese contraste, porque yo sé que no solo es un contraste entre personas, es decir, que no solo es un contraste a partir del carácter que cada uno tiene, sino que también es un contraste en cuanto a la forma en que abordamos la filosofía. Aprendimos a filosofar, aprendimos a pensar, es reflejo, digamos, de nuestra educación, de nuestro entorno filosófico y es también resultado pues de la cultura general. Sí, sí, claro. Yo no sé si nuestros oyentes habrán notado que yo vengo de una escuela de jesuitas, por ejemplo, y yo creo que se tiene que notar. En cambio, la laicidad de tu entorno y de tu formación a mí me parece rampante, me parece evidente, me parece que tú la llevas sobre la piel y que la ejerces. Pues sí, yo estudié en una escuela activa y luego fui a dar a un colegio de republicanos españoles. Claro. Bueno, ¿no? O sea, está claro. Y luego, claro, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es eso, es de un laicismo absoluto, en fin, ¿no? Entonces, yo sí creo, o bueno, al menos yo esperaría que nuestros oyentes hayan notado ese contraste y cómo de alguna manera ese contraste es una riqueza de este podcast. Sí, No solo es una riqueza, es decir, la riqueza con la que nosotros al hacerlo nos llenamos, sino que esperemos que sea parte de la riqueza que los escuchas aprecien en este podcast. Porque, sí, yo creo que sí. ¿no? Porque además, otra de las cosas que me gusta mucho es que tú eres muy minucioso, que te gusta el detalle, que te gusta seguir como el orden y tratar de construir la historia. Yo intento ser más disruptivo y caótico, ¿no? Aunque hoy el caótico está siendo tú, pero Eh, se me tenía que notar que hemos trabajado juntos ya todo este tiempo, que ya pero, se te está pero yo creo que pegando. es una cuestión de carácter también. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo me emociono un montón con todos los temas y que tengo como un tono o una velocidad incluso cuando hablo un poco atropellada. En cambio, y no lo digo yo, sino lo dicen los oyentes y sobre todo la gran cantidad de oyentas que te escuchan a ti y me dicen, pero es que es fantástico que usted está todo atropellado y de pronto Ernesto viene y lo calma y le habla sosegadamente Ernesto es sereno y Ernesto no está sí, sí, Urgido, digamos, de pasión. apasionado es la palabra. Y como usted, entonces le van dando paso a la meditación juntos. Efectivamente, yo creo que ha sido muy sanador para mí en ese sentido, porque yo creo que sí hay un poco de urgencia de mi parte, o la había en el principio, sobre todo con cosas a las que le había dedicado demasiado tiempo sin poder compartir lo que estaba pensando. Cuando yo me fijé en la cantidad de notas que yo había tomado para los episodios, especialmente el de Marguerite Yourcenar, el de Diógenes Laercio, el de Gómez Dávila, ni se diga, y la cantidad de información que yo quería compartir con otras personas, era muchísimo más de lo que podía caber en una hora de conversación, muchísimo más. Gracias a la pausa que le das tú a mi apasionamiento, la serenidad que proyecta tu voz, yo he podido por lo menos vehicular algo de los contenidos, o sea, que efectivamente he pasado mucho tiempo estudiando y puntualizando. A veces, a veces se me va de todas maneras el exceso de ñoñez.
No, pero está muy bien, porque además yo creo que nuestra audiencia debe de haber notado cómo efectivamente los primeros episodios, los primeros 6 episodios quizás, están cargados de esa emoción que tenías tú, porque también vale la pena decirlo, tú habías trabajado mucho en lo que luego se convertirían en esos episodios y yo no. O sea, yo estaba un poco como ajeno a toda esa, o sea, sabía que lo estabas haciendo, pero no me había involucrado. Y entonces, claro, es parte del contraste es ese, ¿no? Tú tenías una gran cantidad de información, una gran pasión por hacerlo, y yo me uní un poco al principio. Tú lo dijiste o lo dijo, no, lo dijo, me parece que Andrés Mejía en Terrenal, ¿Qué dijo este, él? y que yo era como, que yo practicaba la mayéutica contigo, Ah, sí, es ¿no? verdad. Sí, No sí. lo dijo así, por supuesto, lo dijo de forma un poco más ruda, pero Un poquito más fuerte. Sí. exacto. La Básicamente, labor de partera o algo así. labor de partera. Y entonces yo sí, por ejemplo, percibí muy al principio que mi parte era más una labor de partera y luego poco a poco ya me fui integrando mejor, digamos, con mucha más preparación de mi lado y con mucha más capacidad de interacción para que esto Sí, fluyera, fíjate que ¿no? el episodio sobre Agustín, es decir, el que tiene los detalles y el que va siguiendo el hilo eres tú, Ujú, ujú. Sí, sí. tal cual. En el episodio de Plutarco, en cambio, se nos fueron a los dos el sentido del orden porque estábamos absolutamente emocionados de la cantidad de cosas que habíamos aprendido. Y ahí luego nos hicieron notar, y me pareció siempre muy importante, que habíamos olvidado explicar con mayor claridad, tanto en el caso de Diógenes como en el caso de Plutarco, de cómo estaba construida la obra y por qué hablábamos solo de una parte y no de la totalidad. De la totalidad de la obra. Claro, nos faltaron muchos elementos de contexto. Yo creo que hemos llegado como a la claridad de que vamos a hacer explícito en el futuro el contexto de nuestros temas, es decir, por lo menos de las obras y de los autores tocados, vamos a ponerlo en blanco y negro, en los términos, digamos, los tradicionales de dar esa información. Como, bueno, ¿quién es este en sentido básico? O sea, no la elaboración de qué significa la fecha y no, qué significa la época, no, en qué año, cuándo nació, hasta cuándo vivió, cuándo se editó esta obra, en qué consiste la obra. Y eso nos pone la pregunta por el canon, por el hecho de que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos la tarea de seguir la historia de la biografía en cierto sentido. Ujú. Entonces, nuestros episodios sobre Agustín, Diógenes Laercio y Plutarco son muy lidiar con la tradición, aunque lo hayamos hecho de forma heterodoxa, digamos, o muy inspirada, pero nuestra manera de lidiar con la historia de la biografía tiene que ser más contextualizada o mejor contextualizada. Sí, porque a mí me queda claro que algo que a lo mejor la audiencia no sabe es que todos somos filósofos aquí. O sea, que Ignacio Bazán, que es nuestro productor, es filósofo, que Juan es filósofo, que yo soy filósofo. Y entonces lo que nos ocurre mucho es que cuando hablamos de temas que no solo compartimos, sino que hay como una cierta complicidad, es decir, entre algunos, no digo que entre todos, pero entre algunos filósofos, se sobreentiende quién es Diógenes y no es necesario decir que Diógenes Laercio es distinto de Diógenes el cínico y entonces tampoco nos sentimos compelidos a decir que las vidas de los filósofos son tantos libros que llegan hasta Epicuro pero que los 7 sabios, que en realidad son como 10, son los que ocupan el primer libro, etcétera, etcétera. No nos sentimos compelidos a decir eso. Sí, es como si lo damos por hecho y es una cosa que no todo el mundo comparte. Exacto, porque cuando nos formamos, estos personajes se vuelven parte de nuestra intimidad, ¿no? Incluso de nuestra forma de pensar el mundo. Sí, y nuestra formación es también como una disposición a trabajar de una cierta manera y a usar esas expresiones.
sí hay como un lenguaje privado del oficio, dijéramos así. Exacto, Sí, exacto, ese es parte. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a evitar ese lenguaje privado sí, es verdad, del oficio. Que es verdad. creo que lo que hemos empezado a preparar para esta nueva temporada nos va a alejar un poco de estos autores que son como parte de nuestro oficio y nos va a acercar a autores muy variados, Esta temporada está, o sea, tiene muy poca zona de confort, muy poca zona digamos. de confort. ¿Quieres que le contamos a la audiencia de qué va a tratar esta próxima temporada? Yo creo que ya estamos llegando al momento de anunciarlo. Sí, claro, porque quedamos que íbamos a hablar hoy de qué habíamos aprendido y luego vamos a presentar de qué vamos a hablar la próxima. Esperamos que se note que hemos aprendido algo en lo que vamos a proponer para la próxima temporada. Inéditos e inconclusos. Aunque hay que decir que luego se darán cuenta que en realidad vuelven algunos personajes que, ¿cómo se llama? Consideramos clásicos y que estos se mezclan con personajes que vienen de Colombia y de México, porque también queremos crear en fin, este reconocimiento de las biografías locales también, de personas que vale la pena hablar y compartir con este público tan distinto que es colombiano, mexicano, estadounidense, uruguayo, catarí, en fin, español, etcétera. De donde sean todos nuestros escuchas, Y entonces, bueno, nuestro siguiente episodio, lo podemos anunciar de una vez, es sobre Platón. No, 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 mentiras, es sobre Sócrates realmente. sobre Sócrates, es sobre Sócrates. Es sobre el Sócrates de Platón, pero fíjate, ahí ya hay un problema. Ujú. Vamos a tener que explicarlo, pero vamos a hablar del Sócrates de Platón y de cómo ciertos textos de Platón en los que el personaje de Sócrates habla de su propia vida y da cuenta de su manera de vivir, constituyen una forma de explicar o de enseñar sobre la vida y de aprender sobre la vida. Vamos a hablar de los diálogos que rodean el juicio de Sócrates, tocando los aspectos, digámoslo, biográficos o de manera de vivir o de carácter de Sócrates de los cuales nos habla Platón. Exacto, vamos a hablar de la apología, vamos a hablar de Critón y Tocaremos un poquito el Eutifrón y un poquito el Fedón. exactamente, para tener, digamos, como la visión completa de ese momento. De ahí nos vamos a mover a hablar de uno de los personajes victorianos más, pues yo creo que más queridos, populares, heroicos, que es Florence Nightingale. Sí, Pero lo vamos a hacer a partir de la biografía que sobre ella escribió Lytton Strachey. Strachey. Mi pronunciación es fatal, pero hoy estuve trabajando para que sonara más o menos bien. Que tiene un abordaje muy interesante de la vida de Florence Nightingale, porque lo que va a tratar es de presentarla como no victoriana. Cómo es que ella no representa los valores del mundo victoriano. Oh, es una excepción. Porque esa es, de hecho, toda la intención de la obra que se llama Los Victorianos Ilustres, de la cual forma parte la biografía de Florence Nightingale, junto con otros personajes victorianos de los que hablará también Strachey ahí. Muy bien. Y luego me sigo, si me permites, porque el Sí, siguiente porque el siguiente personaje es controversial, uno, es muy controversial. y además es 100% mexicano. Exacto. Para los mexicanos, decir que vamos a hablar de José Vasconcelos es suficiente para entender que se trata de un personaje muy controversial, pero para nuestros escuchas que no están familiarizados con quién es José Vasconcelos, es un personaje que escribe vamos a decir, lo traemos aquí porque escribe una autobiografía,
una autobiografía en 4 tomos, de la cual solo vamos a hablar del primer tomo, que se llama El Ulises criollo. Exacto. Pero es polémico porque al mismo tiempo de que es un filósofo, es un constructor de instituciones importantes en México, es un político destacado, contendió por la presidencia de la República y acabó defendiendo posiciones nazi y fascistas en México. Terrible. Y entonces esto lo hace un personaje muy complicado. Súper complejo, súper difícil, pero sigue teniendo esa misma presencia, o sea, esa presencia es grande y complicada en la escena pública mexicana, supongo. Lo es, lo es. Se habla poco de él. O sea, ha habido momentos de entrar en crisis, de poner en crisis su figura y de cuestionarla y de cancelarlo, pero luego se ha ido abandonando un poco. Sin embargo, yo creo que el Ulises Criollo es una de las grandes obras de memoria en México. Y de ahí nos vamos a mover a Colombia. Sí, vamos a ir a un ejemplo de autobiografía o de memoria que es muy grato para mí, que es un libro de Gabriel García Márquez que se llama Vivir para contarla. Él dice, él solía decir que la vida no es sino como uno la recuerda para contarla. Es decir, es como una especie de respuesta a una de las preguntas sobre la consistencia de la vida que nos hemos hecho a lo largo de toda la primera temporada y es cuál es la utilidad de la narración autobiográfica a la hora de darle como unidad a la vida. García Márquez alcanzó a escribir sobre la primera parte de su vida. De hecho, vemos al escritor en ciernes cuando el libro está terminando. No vemos su consagración, ni mucho menos la escritura de sus grandes obras maestras. Vemos su infancia, su juventud, sus años de formación y las primeras aventuras literarias de pronto, pero no vamos más allá, pero el libro es precioso y es muy grato a mi corazón. Yo quisiera ver la vida de García Márquez desde muchos lados en el futuro. Es uno de mis autores como de referencia, está en mi cerebro de una manera muy, muy honda, más allá de lo que yo mismo puedo entender. Y por eso vamos a dar ese pasito, que es entender de alguna forma qué significa vivir para contarla. Y luego vamos a regresar de alguna manera. Bueno, me gustaría decir 2 cosas interesantes. O sea, es que lo que vamos a leer de Vasconcelos y lo que vamos a platicar de Vasconcelos y García Márquez coinciden, porque ambos relatan esa primera parte de la vida. De la vida, claro, el problema de la infancia y la juventud. Exacto, y nos va a permitir pensar mucho como la primera infancia, como la juventud es para algunos determinante en la biografía, ¿no? Que Sí, es como una clave de la comprensión de la vida en su totalidad, con que ahí están los secretos. Y de ahí nos vamos a mover a una obra muy interesante y vamos a volver, Lytton Strachey es miembro del grupo Bloomsbury, que está vigente, es un grupo intelectual de la Inglaterra de la muy primera mitad del siglo XX, es decir, de los 20, 30, y dentro del grupo Bloomsbury va a estar Virginia Woolf y muy cercana a Virginia Woolf, y ya veremos y descubriremos en qué sentido es muy cercana, está Vita Sackville West. Y Vita Sackville West estará casada, estoy buscando con quién está casada. Con el señor Nicholson. Harold Nicholson, efectivamente, Harold Nicholson. Está casada con Harold Nicholson y tiene un matrimonio muy peculiar, del que hablaremos. Y su hijo, Nigel Nicholson, el hijo de ambos, va a recoger sus papeles privados, va a recoger lo que escribieron acerca de sí mismo. ¿Ves? Este tipo estaba esculcando. Este tipo estaba esculcando en sus padres de manera increíble y bueno, nos ponen los papeles para que conozcamos qué había detrás de la vida de esta pareja estable, duradera, feliz, que escondía muchos secretos, muchísimos secretos. Y que eso será el segundo episodio que lo hagamos no sobre una persona, sino sobre un matrimonio, Sobre una pareja. Ujú. exacto, sobre una pareja.
que me parece también un hecho relevante, es decir, las vidas también a veces son Son vidas, las vidas compartidas, las vidas mezcladas. las vidas compartidas. Sí, ¿cómo se llama ese libro? Él se llama Retrato de un matrimonio. Así que, o sea, si ya en Plutarco había mucho chisme, ahora, en uf, no, hombre, para no acabar, ¿no? Ok, Y vamos a terminar. Decidimos que el que nos escuchen solo a nosotros dos es muy padre, pero que nos gustaría incorporar otras voces para hablar junto con nosotros de otras vidas. sí, Y entonces, nuestros dos últimos episodios de esta serie, sí. eh, invitaremos a una filósofa de la Universidad Nacional que se llama Julia Muñoz. La Universidad Nacional Autónoma de México. México, exacto. Y tú sí recuerdas de qué vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de Margaret Cavendish y sí, de su novela Un mundo resplandeciente y de una biografía que nos propuso Julia de Kathleen Jones sobre Margaret Cavendish que se llama Glorious Fame, The Life of the Duchess of Newcastle. Y eso está muy interesante. Es decir, yo ya he estado mirando todo lo que has dicho, pues, la parte, oh por Dios, es muy loco, muy raro, muy distinto a lo que uno suele leer, pero me parece como una fortuna fijarnos en este personaje y hay muchas cosas que le quiero preguntar ya a Julia sobre eso. Por supuesto, porque, digo, para nuestra audiencia, Cavendish es una filósofa de la modernidad Sí, y una filósofa de la modernidad además muy audaz. sí, De manera que tanto su novela como su biografía nos van a enseñar muchas cosas, además muchas cosas que creo que han estado ahí, pero han estado ocultas durante mucho tiempo, ¿no? exacto. Y nos van a mostrar otra visión de las cosas totalmente nueva, en cierto sentido nuevo, y eso es muy grato. Y luego en el siguiente tenemos otra invitada que ha sido tan amable de aceptar nuestra, o sea, yo creo que no necesita invitaciones, alguien a quien los dos queremos mucho, que ha hecho parte de los espacios en los que nos hemos encontrado siempre. Es una filósofa colombiana, Adriana Roque Romero. Ella es de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Holanda y allí se encontró con, ella siempre ha tenido un gusto y una pasión por Spinoza y Leibniz y nos ha propuesto una obra que habla de su relación. Son dos filósofos que se admiran en la distancia y que busca, sobre todo Leibniz, busca conocer al gran Spinoza, que es todo un personaje. Y son dos personajes de enorme importancia. Cada uno tiene unos rasgos definitorios muy específicos, son muy diferentes, pero Leibniz quiere conocer a Spinoza y es la historia de esa relación en la distancia y luego de su encuentro. Y está sabrosísimo, ¿no? Está buenísimo, está muy bueno. Yo creo que la siguiente serie está muy interesante porque nos va a permitir eso, ver cosas del pasado muy remoto, cosas o sea, parte de lo interesante de la biografía de Nightingale, que es justamente que está escrita por Strachey y que usa la biografía para hacer enunciados culturales y políticos muy fuertes que marcarán culturalmente su época. Eso es muy importante. Y luego vamos a hablar de personajes que son importantes, muy importantes culturalmente para nuestros países. Y en fin, viajaremos a un matrimonio, viajaremos a la filosofía. Hombre, Volveremos sobre puntos neurálgicos del siglo XX, además, que es una cosa que ya hemos sugerido y que de todas maneras es vital para comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy día. no, y además tendremos memorias, tendremos biografías, tendremos papeles, escritos, en fin, Todo tipo de escrituras se van a encontrar aquí. Entonces, exacto, yo estoy realmente muy emocionado de lo que vendrá, ¿no? mira tú. Creo que podremos, no lo sé, Juan, pero a mí me parece que podremos seguir aprendiendo de la vida. A mí quizás
O sea, una de las cosas que a mí me toca más de todo esto es que al mismo tiempo que hacemos un podcast que habla de la vida de los otros para aprender de esas vidas, nosotros estamos construyendo también nuestra vida con este podcast. O sea, va a marcar Ah, sí, un sí, periodo en nuestra claro. vida, va a decir algo de Sí, nosotros, de lo que hacemos, de quiénes somos. y no podemos, digamos que, excluir esa dimensión de este trabajo. No es, aquí estamos haciendo apuestas que van más allá de la información, más allá de poner en público datos o conocimientos. Estamos tratando honestamente de comprender cómo es el asunto, de comprender la vida mirando las vidas de otros. Porque, a fin de cuentas, la vida es fascinante. O sea, hay tantas vidas y hay tantas formas en que la vida se vive por circunstancias, por momentos, por el periodo histórico, por el género, por la condición social. Sí, y tantas formas de recordar, de registrar, de recopilar huellas, de mirar dónde están los rastros o los secretos, eh, cómo se ocultan y cómo se manifiestan. No, es decir, este asunto es apasionante. Absolutamente. Entonces tenemos que desplegarlo y la compañía de nuestros escuchas eh, pues nos motiva a continuar develando estos misterios. Inéditos e inconclusos. De esta segunda serie vamos a renovar la imagen gráfica. Ah, sí, señor. Eso es una cosa muy importante. Nuestra amiga Ana María Noguera Díaz Granados es una persona muy, muy querida para mí en especial. Es una de nuestras escuchas más fieles y nos ha imaginado conversando. Pues a mí me conocen muy bien y a ti te habrá visto en video y te habrá visto en foto, pero ella se imagina nuestras conversaciones y ha producido nuestra nueva imagen y también nuestro nuevo logo para la identidad del contacto. Nuestros perfiles ahora llevan un diseño suyo. Digamos que la identidad gráfica del podcast se ha profesionalizado realmente porque antes era una cosa bastante artesanal. Entonces, sí, tenemos un diseño de logo original suyo, tenemos una identidad visual que nos ha gustado mucho. Ella nos la propuso espontáneamente y nosotros la evaluamos y dijimos, sí, por favor, queremos apropiarnos de ella y queremos usarla. Y entonces le mandamos desde aquí un reconocimiento muy importante y un agradecimiento, porque yo creo que ella nos vio un poco desvalidos de imagen y nos está echando una mano muy eficientemente. Sí, a mí me parece un gesto muy, muy generoso de ella porque, en fin, es algo que nos. Sí, porque o sea, no provino de un encargo, provino de su escucha y que resultó en un producto de altísima calidad y que nos identifica y con el que nosotros nos sentimos identificados. Ella nos leyó a nosotros, por decirnos, nos interpretó a su manera y cuando vimos su propuesta, no pudimos sino decir, por favor, Exacto. sí. Y eso, una vez más, es una invitación a nuestros escuchas, no por supuesto a que nos manden logos y demás, pero sí una invitación a nuestros escuchas a que interactúen con nosotros, nos manden sus comentarios, nos digan lo que piensan, Sí, nos corrijan, nos apuntalen. Para nosotros es. sí, nos pueden cuestionar, nos pueden preguntar, nos pueden contradecir. Tenemos varios canales para eso. Tenemos perfiles en X, antes Twitter. Tenemos perfil en Blue Sky, tenemos perfil en TikTok, tenemos perfil en Instagram y tenemos un blog que es muy útil. Es decir, en este momento no es un blog muy visitado, pero es muy útil para nosotros. Es inedetincon.blogspot.com
y el link está en la descripción del episodio. Y allí muchas de las cosas que a veces no podemos aclarar de viva voz, las aclaramos o las registramos o damos bibliografía para hacer más lecturas. Entonces, estamos ahí a la orden de nuestros escuchas. Muy bien, Juan, pues muchas gracias, como siempre. Platicar contigo es increíble y ya sabes, nos levanta el ánimo, nos anima a todo, nos llena de alegría. Ah, claro que sí. A mí me pasa lo mismo. Muchas gracias a Ignacio, que es una compañía silenciosa y un productor eficaz. Sí, que se fija, nadie conoce nuestros errores como él, nadie guarda nuestros secretos como él. Exacto, entonces si hay que esculcar a alguien es a Nacho. Es a Nacho, exactamente. Nacho, un abrazo. Y seguimos mandándole un abrazo a nuestro querido Daniel Villegas Vélez, que hizo ese otro esfuerzo de comprendernos y de identificarnos con su música, que siempre nos acompaña y que a mí cada día me gusta más, la verdad. Estupendo, pues muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio en que hablaremos de Sócrates a través de Platón. Exacto. Esto es Inéditos Inconclusos. Nos vemos la próxima. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original, Daniel Villegas Vélez. Diseño de logo e identidad visual, Ana María Noguera Díaz Granados. Síguenos en nuestras redes sociales en @inedetincon y comunícate con nosotros al correo inedetincon@gmail.com.